Bienvenidos a Curiosapiencia, El canal donde les revelamos las curiosidades Crímenes. y misterios más complejos de la historia, Prepárense para adentrarse en un mundo que siempre han tenido frente a sus ojos. pero cuyos secretos han permanecido ocultos. El enigmático universo de los plásticos. En nuestra vida cotidiana, interactuamos con el plástico de una manera casi inconsciente. ¿Lo tocamos? Los usamos. Lo desechamos. Bueno, realmente sabemos lo que esconde. ¿Somos conscientes de los posibles riesgos que se ocultan tras esa aparente inocuidad? Acompáñanos en este Deep Dive donde desvelaremos la verdad sobre los plásticos. Desde su naturaleza hasta su impacto en nuestra salud, Descubriremos si son nuestros amigos, o enemigos silenciosos. acechando en las sombras, Para comprender este misterio, debemos empezar por su origen. a nivel molecular. Los plásticos son materiales sintéticos creados a través de complejas reacciones químicas, Imaginen cadenas de moléculas entrelazadas, diseñadas para ser ligeras elapsibles. y adaptables a casi cualquier forma. Es fascinante, ¿no? Que algo tan omnipresente en nuestras vidas tenga un origen tan complejo. Pero si todos los plásticos están hechos de estas cadenas moleculares, Porque hay tantos tipos diferentes. ahí está la clave del enigma. No todos los plásticos son iguales. Podemos clasificarlos en tres grandes grupos, Los termoplásticos. que son como camaleones, Irreciclables. irreciclables, Rígidos e inmutables como una roca. capaces de resistir altas temperaturas, Y los elastómeros. elásticos y flexibles como una banda de goma. Pero que se degradan con el calor. Entonces, cada tipo de plástico tiene una personalidad propia. Por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo podemos identificarlos en nuestra vida diaria? Ahí entra en juego el sistema de numeración que encontramos en los envases plásticos. Esos números dentro de un triángulo. Un código secreto que nos revela la verdadera naturaleza del plástico. Siempre me ha intrigado ese sistema. Es una señal de advertencia o una simple guía. Más que una advertencia. Es una llave para descifrar el misterio. Cada número del 1 al 7 nos indica la composición del plástico. Y sus usos más comunes. Es como un mapa para navegar por el laberinto de los plásticos. Entonces podríamos decir que algunos números son buenos y otros malos. O es una simplificación excesiva. Más que buenos o malos. Si vamos a hablar de seguros. Y potencialmente peligrosos. Los números 2 4 y 5 generalmente se consideran seguros para el uso diario. son como aliados en nuestro día a día. ¿Y los demás? ¿Cuáles son esos números que deberían hacernos sonar las alarmas? Los que esconden un lado oscuro. Preste atención. Los números 3 6. y 7 son los que requieren mayor precaución, El PVC representado por el número 3. contiene sustancias como DHA Oftalatos y cloruro de vinilo, que se han relacionado con problemas de salud. como la disrupción hormonal e incluso el cáncer, Son como lobos con piel de cordero. que esconden un peligro invisible. Es increíble. Nunca imaginé que un simple número en un envase pudiera revelar tanto sobre su seguridad. ¿Y qué hay del número 6? El famoso poliestireno. ¿Es tan peligroso como dicen? El poliestireno Conocido como styrofoam. es un enemigo silencioso que debemos evitar a toda costa. Imaginen un material que al calentarse libera sustancias tóxicas como el estireno, Capaz de dañar el hígado los riñones. e incluso el sistema nervioso. Es un veneno disfrazado de comodidad. Realmente escalofriante. Entonces deberíamos desterrar el poliestireno de nuestras vidas. Sin duda es la opción más prudente. Y para terminar con esta primera parte de nuestra investigación, ¿Qué podemos decir del número 7? ¿esconde algún secreto inconfesable? Sí. ¿El 7? Siempre ha tenido una aura de misterio. ¿Qué nos dice este número sobre los plásticos que lo llevan? El 7 es un enigma. Una categoría que incluye tanto opciones seguras como peligrosas, Aquí encontramos el policarbonato, que a menudo contiene bisfenol A o BPA. una sustancia que altera el sistema hormonal y se ha relacionado con diversos problemas de salud, Es como una caja de Pandora. llena de sorpresas, algunas agradables. Y otras no tanto. Es decir, que no podemos bajar la guardia, ni un solo momento. Cada envase Cada número. esconde una historia que debemos descifrar para proteger nuestra salud. Exactamente. Pero no se preocupe. Le daremos todas las herramientas para desentrañar este misterio. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, Profundizaremos en el fenómeno de la migración. esa silenciosa transferencia de sustancias del plástico a los alimentos. Un proceso que ocurre justo debajo de nuestras narices. No se lo pierdan. Desvelaremos la verdad sobre los plásticos y cómo protegernos de sus secretos más oscuros, retomando nuestra inmersión en el mundo de los plásticos. Ahora nos adentramos en un fenómeno aún más inquietante. La migración, Imaginen un éxodo silencioso de moléculas. escapando de su prisión plástica.
para infiltrarse en nuestros alimentos. Es una imagen impactante. ¿Cómo ocurre este proceso? Es algo que podemos ver a simple vista. ¿O se trata de un enemigo invisible? La migración es un proceso invisible. Una danza molecular que se produce a un nivel microscópico. Los componentes del plástico Esos secretos que hemos estado desvelando. se transfieren lentamente al alimento que contienen. Como un fantasma que atraviesa las paredes mientras disfrutamos de nuestra comida. Podríamos estar ingiriendo también diminutas partículas de plástico. Si se quiera saberlo. Exactamente. Y lo más inquietante Es que la cantidad de sustancias que migran del plástico al alimento, depende de varios factores como si se tratara de una ecuación secreta. que debemos descifrar. ¿Cuáles son esos factores Podemos controlarlos de alguna manera. para protegernos de esta invasión silenciosa? La temperatura es uno de los factores clave. Cuanto más calor Mayor agitación molecular. y más fácil para las sustancias escapar de su presión plástica. Imaginen un ejército de moléculas en movimiento. Es clearance, buscando una salida a medida que la temperatura aumenta. Entonces, Deberíamos evitar por completo calentar alimentos en envases de plástico. es como abrir la puerta a un enemigo invisible. Esa es una decisión personal. Pero es fundamental ser conscientes del riesgo, Recordemos que algunos plásticos como el poliestireno, liberan sustancias tóxicas al ser calentados. como si despertáramos a un monstruo dormido. Es una imagen poderosa. La de un monstruo invisible acechando nuestros alimentos. ¿Y qué papel juega el tipo de alimento en este proceso de migración? Hay alimentos más vulnerables que otros a esta invasión. Efectivamente, Las grasas actúan como imanes para las sustancias del plástico. absorbiéndolas con mayor facilidad. Imaginen una esponja que absorbe el líquido. De la misma manera que las grasas atrapan los componentes del plástico, Entonces, deberíamos ser especialmente cuidadosos con los alimentos grasos envasados en plástico. como si estuviéramos manejando un explosivo. Exactamente. Y para comprender mejor este proceso, Los científicos se han convertido en detectives utilizando soluciones simulantes, que imitan la composición de los alimentos. como si recrearan la escena del crimen en un laboratorio. Es fascinante, ¿no? ¿Cómo funcionan estas soluciones simulantes? Son capaces de replicar la complejidad de un alimento real. Utilizan diferentes líquidos, ¿Como agua? soluciones ácidas. Alcohol. Agua. Para simular las condiciones a las que se exponen los alimentos en contacto con el plástico. Es como si interrogáramos a los sospechosos. Para obtener información sobre el crimen. ¿Increíble? Y hablando de interrogatorios, ¿Qué nos dicen estos estudios sobre el uso del microondas? deberíamos preocuparnos por calentar alimentos en este electrodoméstico. Los estudios han revelado Que tanto el polipropileno como el PVC el famoso film transparente. osarán Liberan componentes volátiles al calentarse en el microondas. como si liberáramos una nube tóxica dentro de nuestra propia cocina. Es una imagen aterradora. Pero ¿hasta qué punto debemos preocuparnos? ¿Son estas emisiones realmente peligrosas para nuestra salud? La buena noticia es que Hasta ahora, los niveles detectados no superan los límites máximos permitidos por la legislación internacional. sin embargo, No podemos bajar la guardia. ¿por qué? ¿Qué peligros se esconden detrás de esta aparente tranquilidad? Recordemos que estos estudios se basan en condiciones controladas, Y en límites establecidos. como si observáramos al enemigo a través de una mirilla. La realidad puede ser mucho más compleja, que podríamos estar exponiéndonos a un peligro invisible. Sin siquiera saberlo. Exactamente. La exposición constante a estas sustancias Aunque en pequeñas cantidades, puede tener efectos acumulativos a largo plazo. como una gota de veneno que se filtra lentamente en nuestro organismo. Es una realidad escalofriante. ¿Y qué podemos hacer para protegernos? Estamos condenados a vivir con este enemigo invisible acechándonos en las sombras. No necesariamente. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, Exploraremos las estrategias para minimizar el riesgo para convertirnos en verdaderos detectives del plástico. y proteger nuestra salud de este enemigo silencioso. Hemos descifrado el código secreto de los plásticos, Su lenguaje. comprendido sus diferentes personalidades. Y descubierto cómo esa silenciosa migración. Puede convertirlos en un enemigo. Desinfiltrar nuestros alimentos, Pero la trama se complica aún más. pues el impacto del plástico se extiende. Mucho más allá de nuestra salud personal, Imaginen un monstruo que no solo nos acecha en la sombra. sino que amenaza con devorar nuestro planeta entero. Hablemos entonces de la contaminación por plásticos. Un problema que vemos a diario. En nuestras calles Playas y océanos. o una plaga que se extiende sin control. El plástico
Es un material diseñado para perdurar, para resistir el paso del tiempo. como una momia que se niega a desaparecer. Y esa misma característica que lo hace tan útil, En nuestra vida cotidiana, lo convierte en una maldición para el medio ambiente. Porque al fin. Todo ese plástico que desechamos, termina en algún lugar, ¿no? como si intentáramos esconder un secreto. Que tarde o temprano saldrá a la luz. Exacto. A las bolsas. Sí, trataba de ser. Todo ese plástico que usamos y tiramos sin pensar Se acumula en vertederos contamina nuestros suelos, y termina en los océanos. formando gigantescas islas de basura. Como si la Tierra estuviera desarrollando tumores de plástico. Esas imágenes de animales marinos atrapados en redes de plástico O con el estómago lleno de fermentos. son realmente desgarradoras. Como si la naturaleza misma estuviera clamando por ayuda. Y no solo afecta a la fauna marina. Los microplásticos, Esas partículas diminutas resultado de la degradación del plástico. ya están presentes en el agua que bebemos La sal que consumimos. e incluso en el aire que respiramos, Como un polvo invisible. que se infiltra en cada rincón de nuestro planeta. Es una realidad aterradora. Como si estuviéramos tejiendo una red invisible que nos atrapa a todos. ¿Y qué podemos hacer? Estamos condenados a vivir en un planeta asfixiado por el plástico. No necesariamente. La solución empieza por nosotros mismos Por tomar conciencia del problema. y convertirnos en detectives, No solo del plástico que entra en nuestros hogares. sino también del que sale de ellos. ¿Qué pistas podemos seguir en nuestra vida diaria para combatir esta plaga? ¿Cómo podemos convertirnos en agentes secretos que luchan contra la contaminación por plásticos? Pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Como si cada uno de nosotros fuera una célula de resistencia. Que lucha contra un enemigo común. Llevar nuestras propias bolsas reutilizables al supermercado. Evitar comprar productos envasados en plástico. Optar por botellas de vidrio o acero inoxidable. Cada decisión cuenta. Y por supuesto, Reciclar correctamente el plástico que ya hemos utilizado. como si intentáramos darle una segunda oportunidad. ¿A un material que nos ha traicionado? El reciclaje es una herramienta importante en esta lucha. Pero no es la solución definitiva. Recordemos que el proceso de reciclaje consume energía. Y genera emisiones. Como si tratáramos de curar una herida con un remedio que también nos causa dolor. La mejor opción es reducir nuestro consumo de plástico desde el principio. Como si cerráramos el grifo de una fuente que nos está envenenando. Es decir, Que debemos replantearnos nuestra relación con el plástico. verlo no como un material desechable, Sino como un arma de doble filo. que debemos manejar con precaución. Exactamente. El plástico no es intrínsecamente malo. Pero su uso indiscriminado Está teniendo consecuencias devastadoras. para nuestro planeta y para nosotros mismos. Como si hubiéramos desatado un monstruo que ahora amenaza con destruirnos. En este deep dive, Hemos desvelado los secretos del plástico. desde su naturaleza hasta su impacto en nuestra salud. Y en el medio ambiente, hemos visto su lado oscuro Su capacidad para infiltrarse en nuestras vidas, y envenenar nuestro planeta. pero también hemos aprendido a reconocer sus señales A protegernos de sus peligros. y a luchar por un futuro más sostenible. La decisión está en nuestras manos. Podemos seguir ignorando las advertencias Dejar que el monstruo siga creciendo. o podemos convertirnos en los héroes de esta historia Los detectives que desenmascaran al enemigo. y luchan por un mundo libre de la tiranía del plástico. Esperamos que este viaje al corazón del misterio del plástico les haya abierto los ojos. A una realidad que a menudo ignoramos. Recuerden que cada pequeña acción cuenta. Que juntos podemos marcar la diferencia. No se pierdan nuestros próximos Deep Dives. Donde seguiremos explorando los misterios que nos rodean. Compartan este episodio con sus amigos y familiares. Para que la red de resistencia siga creciendo.